Hola a todos, estamos en un nuevo video, en este caso la teórica 13 de la materia Análisis 1 en todas sus versiones y todas las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este es el clásico video del fin de semana. El tema de este video es regla de la cadena. Regla de la cadena no es ni más ni menos que una generalización de la regla de derivación que estudiaron en el ciclo básico, que hemos usado un montón para funciones de una variable ya a lo largo del curso, pero bueno, ahora extendida a funciones de varias variables y vamos a ver que tiene sus bemoles. Es un tema que en general es complicado, que cuesta, y vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible para que puedan hacer los problemas y puedan adquirir práctica con este tema rápidamente. Es un tema muy importante, es muy útil. Los que están haciendo cursos de física ya probablemente estén usándola habitualmente. Entonces, bueno, vamos a tratar ahora de estudiarla, de mirarla como es y de hacer varias cuentas. Entonces, bueno, este tema está contenido en la sección 14.5 del libro de Stuart, que les recomiendo fuertemente que revisen después de ver este video, si es que no lo hicieron ya. El libro amplía mucho más de lo que yo voy a decir en la clase esta. Y con los contenidos de esta teórica o de la sección 14.5 del libro de Stuart, ustedes ya pueden hacer los ejercicios, la tanda de ejercicios que va del 14 al 21 de la guía 4. Ya nos estamos acercando al final de la guía 4. Bueno, entonces vamos a tratar de ver qué dice la regla de la cadena. Y primero, para entender un poco la regla de la cadena, necesito volver un poquito atrás a la definición de diferenciación y a la definición de diferenciación darle una pequeña vuelta de tuerca. No en el sentido que vamos a profundizar nada, sino que quiero tratar de reescribirla de alguna forma. Entonces, empecemos revisitando la definición de diferenciabilidad. Esto nos va a ser útil a nosotros después cuando querramos un poco hacer una justificación un poquito más matemática de las cuentas que estamos haciendo, ¿sí? Pero bueno, eso es bastante cómodo, esta forma de entender la diferenciabilidad. Entonces, vamos a ver lo que tenemos hasta ahora como definición de diferenciabilidad. Entonces tenemos definición. Bueno, si tenemos una función f, que es una función de dos variables, decimos que f es diferenciable en un cierto punto, digamos AB, sí. Bueno, existen sus derivadas parciales, la derivada f sub x en el punto AB y la derivada f sub y en el punto AB. ¿Y qué es lo que tenía que pasar? Que cuando yo miro f de x y le resto la ecuación de su plano tangente, es f de AB más f sub x en AB por x menos a más f sub y en AB por y menos a, y a todo esto yo lo divido por la distancia que hay entre xy y AB. Eso es la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Y ahora yo tomo el límite cuando x y tiende a AB, este límite da 0.
Bueno, esta es la definición de diferenciabilidad, pero lo que quiero ahora que hagamos nosotros es una reescritura de, de qué significa esto, una reescritura en términos que nos van a ser muy cómodos para trabajar a lo largo de esta clase. Entonces, no es una cosa nueva, sino simplemente tratar de reescribir esto de una manera que nos resulte más cómodo para trabajar hoy. Entonces, la manera que me resulta cómodo es tratar de volver a la interpretación que tenemos de esta definición. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Bueno, lo que me está diciendo es que el valor de f en un punto xy que está cerca del punto AB es muy parecido a el valor del plano tangente en ese punto xy. Recordemos la ecuación del plano tangente. Entonces se evalúa donde dice f de xy, simplemente acá pongo xy acá, los otros son numeritos que calculé, hago esta cuenta y el resultado de este numérico va a ser un resultado muy parecido a este, y tan parecido que aunque lo divida por esta cantidad que también es chiquitita, el resultado me da prácticamente cero. Entonces una forma de escribir esto es decir lo siguiente: bueno, si esto es prácticamente cero, a este cociente nosotros lo podemos llamar, antes de tomar límite, lo llamémosle un epsilon, en el sentido de un numerito. Epsilon, lo que está diciendo es que es un numerito muy chiquito. Eso es lo que está diciendo, es un numerito muy chiquito. Lo decimos epsilon. Entonces, si esto es epsilon, yo que está dividiendo lo paso multiplicando y este corchete que está acá restando lo pasa sumando, este cociente puedo decir que es equivalentemente, tenemos que f de xy lo escribo como el plano tangente, f de AB más f sub x de AB por x menos a más f sub y de AB por y menos b más este cociente es un numerito que yo lo llamo epsilon, ¿sí? Por esto que lo voy a escribir de esta manera: la distancia de el módulo de x menos a y menos b. Para escribir un poco menos, no escribir exactamente lo mismo que esto, la raíz cuadrada de x menos a cuadrado más y menos b cuadrado, lo escribo de esta forma. Entonces, equivalentemente, esta expresión, este límite, podemos pensar que equivalentemente es que f de xy es igual a el plano tangente más un numerito muy chiquitito epsilon por el módulo de x menos a y menos b, y este numerito chiquitito epsilon, que es este cociente, tiene la propiedad de que tiende a 0 cuando xy tiende a b. ¿Sí? Con epsilon que tiende a 0 si xy tiende a b. Son exactamente lo mismo, porque esto, ¿qué es? ¿Quién es epsilon? Epsilon es exactamente este cociente. Entonces esto es exactamente lo mismo. Bueno, por otro lado, hay una otra forma un poquito, es muy parecida, es prácticamente lo mismo, pero que nos va a resultar un poquito más cómodo para trabajar ahora que esto, que muchas veces conviene de alguna manera estos incrementos x menos a y menos b, en vez de mirarlos todos juntos como el módulo de ese vector, separarlos como el incremento de x menos a por un lado y el incremento y menos b por el otro. Y eso lo podemos hacer siempre porque nosotros tenemos estas dos desigualdades. Entonces, si recordamos que cuando yo miro módulo de x menos a, esto es menor o igual que el módulo del vector x menos a y menos b, si miro el módulo de y menos b, esto también es más chico que el módulo del vector x menos a y menos b. Esta es la desigualdad que hemos usado todo el tiempo, la han usado hasta el cansancio para el cálculo de límites, para el cálculo de diferenciabilidad, de derivadas parciales. Esta desigualdad es una desigualdad todoterreno, la hemos usado un montón de veces. Y otra cosa que hemos usado alguna vez, pero no lo observamos tanto, es que porque estas desigualdades, ¿qué dicen? Dicen si los vectores están próximos, las coordenadas x están próximas y las coordenadas y están próximas.
Pero hay un recíproco, que es que si este es chico y este es chico, entonces el módulo del vector es chico. Eso es algo, se da cuenta que yo ya hice en alguna teórica, no recuerdo ahora en cuál teórica previa, ya la hice, pero fíjense que la podemos hacer de vuelta porque lo que uno ve es que si ahora recordamos que y, cuando miramos el módulo de x menos a y menos b, esto es igual a la raíz cuadrada de x menos a cuadrado más y menos b cuadrado. Y por otro lado, esto lo puedo, x menos a cuadrado más y menos b cuadrado, lo puedo acotar por 2 veces el más grande de estos dos. Esto es menor o igual que la raíz cuadrada de 2 veces el máximo entre módulo entre x menos a al cuadrado y menos b al cuadrado. Alguno es más grande, qué sé yo, digamos que y menos b era más grande, entonces reemplazo x menos a por y menos b. Y al revés, entonces me da 2 veces y menos b. Pero al revés, si x menos a fuera más grande, reemplazo y menos b por x menos a. Entonces la forma de escribir eso es 2 veces el máximo. Ahora, esto es lo mismo que raíz cuadrada de 2 por y la raíz, el x menos a al cuadrado, raíz cuadrada es el módulo. Entonces esto es el máximo de módulo de x menos a módulo de y menos b, y obviamente el máximo se acota con la suma, ¿sí? O sea, esto es menor o igual que raíz cuadrada de 2 por el módulo de x menos a más el módulo de y menos b. Entonces, esto es una manera de decir que, si bien no es cierto que este es más grande que este y este es más grande que este, no, por separado no, pero los dos juntos sí le ganan a esto pagando un precio que es este raíz de 2, pero que no es muy importante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que yo acá en vez de poner módulo de x menos a y menos b, puedo poner x menos a más y menos b. X menos a más y menos b. Es decir, acá, en vez de haber puesto esto, podría haber puesto x menos a más y menos b, y el resultado era exactamente el mismo, no se cambia nada. Entonces, usando y recordando estas dos cosas, entonces concluimos que la diferenciabilidad resulta equivalente a que cuando miro f de x y, esto va a ser igual a f de a b más la derivada de f con respecto a x en a b por x menos a más la derivada de f con respecto a y en ab por y menos b más, antes tenía un epsilon por el módulo de todo el vector. Bueno, ahora lo que podemos escribir es esto, es un epsilon 1 por x menos a más un epsilon 2, pongamos aquí el módulo, por el módulo de y menos b. En principio podría ser el mismo, o podría no tiene mucha importancia eso. Si quieren poner el mismo epsilon, en realidad da igual, pero uno puede darle cierta flexibilidad. Resulta equivalente a esto, y este epsilon 1 tiende a 0 cuando x tiende a a, y este epsilon 2 tiende a 0 cuando y tiende a b. Entonces, bueno, esta es la diferenciabilidad, va a resultar ser equivalente a esta expresión, y esta expresión es lo que vamos a utilizar nosotros ahora. Muy bien. Bueno, entonces déjenme recuadrar esto. Y esta fórmula que hemos llegado, esta expresión de diferenciabilidad, es a lo que voy a volver en un ratito
cuando empecemos a trabajar con la regla de la cadena. Entonces, ¿qué es la regla de la cadena? ¿Qué es lo que queremos hacer acá? Y para entender lo que queremos hacer acá, quiero que volvamos siempre primero repasando lo que es la regla de la cadena en dimensión 1, en funciones de una variable, que es lo que ustedes estudiaron en el ciclo básico. Y vamos a tratar ahora de extenderlo a funciones de varias variables. Entonces, empecemos con regla de la cadena. En una variable. Entonces, ¿cómo se interpreta la regla de la cadena en una variable? Bueno, uno supone que tenemos una función de una variable, que es y igual f de x. Pero, a su vez, la variable x está dependiendo de otra cierta cantidad. Pero x es a su vez una función, llamémosla, qué sé yo, g de otra variable, vamos a llamarla g de t, que es el nombre más común posible. Es decir, tenemos una función y que es una función de x, de la posición, digamos, pero a su vez la posición depende del tiempo, es algo que va variando con el tiempo. Entonces acá, cuando uno quiere mirar cómo es la tasa de variación de y cómo está variando y, tengo dos tasas de variación posibles para esta variable y. Una tasa de variación, es decir, cómo varía y con pequeños incrementos con respecto a variaciones de la posición. Pero a su vez, como la posición automáticamente está variando con el tiempo, otra variación interesante para ahí es entender cómo es la variación de y respecto a variaciones, pequeños incrementos en el tiempo. ¿Cómo varía y por unidad de tiempo? O cómo varía y por unidad de distancia, cómo varía y por unidad de tiempo. Son las dos formas de entender cómo son las variaciones de y, porque tenemos dos variables interviniendo. Y como función de la posición, pero a su vez la posición como función del tiempo. Entonces, bueno, lo que es más estándar es entender qué es la derivada de x de y, con respecto al tiempo, y esto no es otra cosa que f' de x. Esta es la derivada de toda la vida, ¿no? Como es la variación de y por unidad de longitud, bueno, eso es f'. Pero la pregunta que uno quiere hacer es cómo se calcula ahora la variación de y, pero respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando varía el tiempo, eso me introduce una variación en x. Y esa variación en x automáticamente introduce una variación en y. Entonces hay como una variación en y respecto del tiempo de manera indirecta. Bueno, ¿cómo es esa variación? ¿Cómo es esa tasa de variación de y con respecto al tiempo? Esa es la regla de la cadena. Eso es la regla de la cadena. Entonces, esto es un enfoque quizá un poco distinto a como ustedes lo vieron en el ciclo básico, pero es un enfoque muy interesante, muy importante de ver y de entender, y es el enfoque que va a resultar ser el más adecuado para trabajar en funciones de varias variables. Si yo lo quiero entender esto en términos de... Vamos a tratar de interpretar esto primero de dos maneras posibles. Una es de una manera, si quieren, más rigurosa desde el punto de vista matemático, y otra es una manera un poco más ingenieril de ver el asunto. Vamos a tratar de estar en un punto intermedio, donde sí nos va a importar la parte matemática, voy a hacer una demostración de esto matemático, pero después vamos a ver que para hacer las cuentas la versión ingenieril es bastante cómoda para trabajar. Entonces, ¿cómo sería la forma más matemática? ¿Cómo la estudiaron ustedes en el CBC? Lo que hicieron ustedes en el CBC es decir lo siguiente: bueno, si yo quiero ver esto, si y es f de x, pero x es g de t, entonces y lo que pueden pensar es que es f compuesto con g de t. Entonces, y lo piensan como f evaluado en g de t, y ahora tengo una dependencia explícita en t. ¿Y qué dice la regla de la cadena? Si ustedes quieren hacer f compuesto con g de t
esto no es lo mismo que la derivada de f evaluada en g por g' de t. ¿Está bien? Bueno, esta es la forma de verlo, es la forma que uno aprende en los cursos de matemática en general, pero hay una manera bastante interesante de verlo, que es hacer la siguiente cuenta. Si yo hago la diferencial de y con respecto al tiempo, esto que es lo mismo, esto es lo mismo que hacer lo siguiente, la diferencial de y con respecto a x por la diferencial de x con respecto al tiempo. Es como que yo multiplico y divido por dx. Bueno, ¿eso qué sentido tiene? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es de x? ¿Puedo multiplicar por esas cosas? ¿Son números? ¿Qué son? Bueno, un poco de paciencia. Esto, estrictamente hablando, desde el punto de vista matemático más riguroso, esto no se puede hacer, pero vamos a ver que en el fondo esto me está dando mucha idea, esto sí se puede hacer si uno lo mira con un poco de cariño, y eso es lo que quiero que hagamos ahora en un ratito. Entonces, cuando yo hago esto que está ahí, ahora termino de interpretar esto, ¿y qué es de y de x? De y de x es f'. ¿Sí? O sea que de y de x, este que está acá, es f' de x. ¿Y quién es de x de t? De x de t es x' de t. Entonces, si x era g, x' es g'. ¿Y quién es f'? Bueno, f' de x, como x es g de t, f' de x es f' de g de t. O sea, tengo la fórmula de la regla de la cadena que ustedes vieron en el CBC. O sea que esta forma más o menos parece andar. Bueno, vamos a hacer, antes de pasar a lo siguiente, vamos a recordar una forma posible de demostrar esta regla de la cadena. Y vamos a ver que demostrar la regla de la cadena esencialmente es hacer esta cuenta, exactamente esta cuenta, pero con algún sentido matemático más razonable. No vamos a dividir por dx, que dx no tiene sentido, no sé qué es, no tiene ningún sentido, no es un número para multiplicar y dividir, pero si uno interpreta dx, que es dx, es un incremento infinitesimal. Bueno, si hacemos como, pasamos a incrementos finitos, entonces ahí esencialmente esto es lo que uno hace para poder probar la regla de la cadena. Entonces pasemos a la demostración en dimensión 1. Para la demostración en dimensión 1, ver cómo se hace la regla de la cadena en dimensión 1, voy a usar una expresión similar a esta, pero en dimensión 1. Entonces, ¿cómo se hace una expresión en dimensión 1 de esto? Bueno, es decir que en f de x, esto es f de a más f' de a por x menos a más epsilon por x menos a con epsilon que tiende a 0 cuando x tiende a a. Y esto es ser derivable, porque fíjense, ¿por qué es esto? Porque si yo acá paso este f de a dividiendo y divido todo por x menos a, me queda f de x menos f de a dividido x menos a igual, y acá me queda f' de a, x menos a con x menos a se van y me queda este epsilon. Entonces estoy diciendo que el cociente incremental es la derivada más un pequeño error. Y ese error tiende a 0 cuando x tiende a a. O sea, eso quiere decir que derivable es igual a diferenciable en dimensión 1 de lo que ya habíamos visto. Entonces, si yo tengo esta igualdad, pero x es g de t, voy a obviar la letra g porque me parece que es demasiadas reglas. Asumamos que x es x de t. X es mi función. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es quiero buscar el incremento de f, pero respecto de t. Entonces yo sé que cuando t varía, x también se corre un poquito. Entonces yo sé que x de t0 es igual a y x es igual a x de t. Ahora. Entonces yo voy a mover el t y quiero ver qué pasa cuando muevo el t. Entonces acá tengo f de x de t igual a f de a, que es x de t0, más f'
en x de t0 por x de t menos x de t0 más epsilon por x de t menos x de t0. Bueno, una observación primero es que como este epsilon tiende a 0 cuando x tiende a A, podemos suponer que este epsilon es igual a 0 si x es igual a. Eso me va a ahorrar, la extiendo por continuidad. Entonces epsilon cuando x es igual a 0. Eso lo tengo que hacer acá porque en el límite de diferenciabilidad uno está tomando límite cuando x tiende a A, entonces x nunca es A formalmente. De hecho, ¿quién es epsilon? Epsilon es pasar esto restando y pasar x menos A dividiendo, pero x menos A lo puedo pasar dividiendo si x menos A es distinto de 0. Entonces en principio epsilon no está definido para x igual a A. Bueno, pero uno la define como 0 y se acabó. Entonces, eso acá cobra cierta importancia porque este x de t podría ser igual a x de t0. O sea, esta función podría, no tiene por qué ser inyectiva. Entonces puede estar variando varias veces este x de t0. Bueno, es una pequeña salvedad técnica, no es muy relevante, pero digamos que si x de t es igual a x de t0, este epsilon automáticamente vale 0. Ahí no hay nada que decir. Bueno, entonces... ¿yo qué voy a hacer? Voy a este f lo voy a pasar restando para el otro lado para mirar cómo es el incremento de i sería, pero cuando incrementé t. Entonces acá tengo f de x de t menos f de x de t0. Esto es igual a f' en x de t0 por x de t menos x de t0, más este epsilon por módulo de x de t menos x de t0. Hasta acá no hicimos mucho, ¿no? Simplemente una reescritura. Y ahora, cuando yo quiero mirar el diferencial de i dividido diferencial de t, ¿esto qué es? El límite de mirar el incremento en i cuando incremento la variable t. Bueno, acá tengo cómo se incrementó i cuando incrementé la variable t. Ahora que tengo que dividir por el incremento en t. Entonces me queda que con el f de x de t menos f de x de t0 dividido t menos t0, esto me queda igual a f' en x de t0 por x de t menos x de t0 dividido t menos t0 más epsilon por x de t menos x de t0 dividido t menos t0. Y acá módulo. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense qué es lo que hice. Si olvidamos esto, ¿qué estoy diciendo? Que el diferencial de i, el incremento en i dividido el incremento en t, es como escribir el incremento. ¿Esta prima quién es? Es el incremento en i dividido el incremento en x por el incremento en x dividido el incremento en t. Esto que estamos haciendo acá es la forma más matemáticamente correcta de hacer esto que habíamos escrito acá. ¿Qué es hacer el incremento en i y el incremento en t? Es intercalar el incremento en la variable intermedia x. Eso es exactamente lo que hicimos acá, lo hicimos de una manera un poco más rigurosa. Bueno, ahora en esta expresión queremos tomar límite cuando t tiende a t0. Entonces, ¿qué observamos primero? Cuando t tiende a t0, se tiene x de t tiende a x de t0. Estamos suponiendo que x es una función derivable, ¿no? Acá en este caso en regla de la cadena, x es g de t, acá lo escribí como x de t, es lo mismo, pero esta función es una función derivable, como derivable es continua. Entonces cuando t tiende a t0, x de t tiende a x de t0. Entonces, si x tiende a x de t0, eso quiere decir que epsilon tiende a 0, porque epsilon tiende a 0 cuando x tiende a A. A era x de t0. Entonces, cuando x de t tiende a x de t0, es decir, x está tendiendo a A. Entonces, epsilon tiende a 0. Entonces, esto implica que epsilon tiende a 0. Si
t tiende a t0. Bien. Entonces, tenemos que esto tiende a 0. ¿Qué pasa con esta cantidad? Bueno, el módulo de x de t menos x de t0 dividido t menos t0. Si a esta cantidad yo le tomo módulo, esto es igual al módulo de x de t menos x de t0 dividido módulo de, t menos t0. Y cuando t tiende a t0, esto está tendiendo a x' de t0 módulo. Bueno, sea como sea, esto es un número. Entonces, el módulo de esto tiende a un número, esto es acotado. Epsilon tiende a 0, esto está acotado. Este es 0. Este es acotado. Y esta misma cuentita que hice acá muestra que esta cantidad que está acá tiende a x' en t0. Entonces, cuando tomo límite en esta expresión, esta parte desaparece y me queda f' en x de t0 por x' de t0. Es decir, la diferencial de y respecto de t es igual a la diferencial de y respecto de x por la diferencial de x respecto de t. Entonces luego, la diferencial de f con respecto a t es igual a la diferencial de f con respecto a x por la diferencial de x con respecto a t. Esta es la expresión. Y esto es lo que uno aprendió en el ciclo básico, que es la regla de la cadena en dimensión 1. Bueno, ¿qué tarea nos toca entonces? ¿Cómo hacemos para extender esta regla de derivación para funciones de varias variables? Y acá vamos a irlo separando en varios casos. Si bien uno puede enunciar un teorema muy general, donde todos los casos sean casos particulares de ese teorema, probablemente yo haga un anexo donde haga una cuenta así general, donde se vea y trate de ahí de decir todos los casos, pero no es lo que me gusta a mí hacer en general y menos en este curso. No me gusta ir de lo general a lo particular, sino al revés. Me parece que la mejor forma de entender los conceptos es empezar con ejemplos concretos más simples y poco a poco ir llegando al caso más general. Entonces, empecemos, vamos a ver el primer caso de regla de la cadena en varias variables, que es cuando tenemos una función de dos variables y la compongo con una función vectorial o con una curva. Bueno, entonces veamos ahora caso varias variables. Caso varias variables. Entonces empecemos con regla de la cadena. Versión 1. Entonces, regla de la cadena, versión 1. ¿Qué dice la regla de la cadena versión 1? Ahora tenemos una función z, una variable z que es una función de xy. Y a su vez, tengo que x e y son funciones de t. Y x es igual a una g de t, e y es una función h de t. Es decir, tenemos una función vectorial r de t dada por x, y. Es decir, g de t, h de t. Entonces, cuando yo hago la composición, si x depende de t e y depende de t, cuando uno mira todo como teniendo t, esta z pasa a ser una función de una variable real, una función como las del CBC.
Entonces la derivada es para cada t tengo un número, la derivada es la derivada. Pero sin embargo, bueno, entre medio estoy pasando por esta f, porque en realidad la relación es más compleja. Uno tiene un h, un z, la variable z, que depende de dos variables, pero esas variables están restringidas a moverse en una curva. Entonces yo lo que quiero entender es cómo es la variación de z, pero no la variación cuando muevo x o muevo y libremente, las derivadas parciales como vimos hasta ahora, sino qué pasa cuando x e y se mueven a lo largo de una curva. Eso es lo que uno está tratando de interpretar. Por ejemplo, imaginemos que f es la temperatura. Entonces si f me dice qué temperatura hay en las coordenadas x, y, entonces si yo calculo la derivada de z respecto de x, la derivada parcial, eso es cómo varía la temperatura si me muevo en la dirección del eje x. Cuando calculo la derivada de z respecto de y, me dice cómo varía esa derivada si me muevo en la dirección del eje y. Pero ahora supongo que yo no me voy a mover en la dirección del eje x o la dirección del eje y, sino que me estoy moviendo a lo largo de un camino. Hay un camino que yo estoy recorriendo. Y yo lo que quiero saber ahora es cómo va a variar la temperatura a medida que pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo yo avanzo por ese camino. ¿Y cómo va a ir modificándose mi temperatura? ¿Cuál va a ser la tasa de cambio de esa temperatura? Esa es la pregunta que uno quiere responder. Bueno, entonces siempre cuando uno hace un teorema hay dos formas de hacerlo. Uno es escribo el teorema antes y después lo demuestro. U otro es empiezo a hacer la cuenta y al final veo que me dio. Y ese es mi teorema. Entonces en este caso voy a optar por esa segunda alternativa. Voy a empezar a hacer la cuenta y después vamos a ver a qué llegamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer la cuenta para entender? Entonces queremos calcular, lo que queremos hacer es queremos calcular la derivada de z con respecto al tiempo t. ¿Sí? Entonces, la variable z depende de la posición x, y, pero las posiciones x, y yo no me muevo libremente, no puedo mover x libremente y mover y libremente, sino que x e y se están moviendo a lo largo de esta curva dada por esta función vectorial r de t. Entonces, ¿cómo varía z a medida que varía el tiempo? Cuando varía el tiempo yo estoy moviéndome por la curva y la variable z se va modificando. Bueno, ¿cómo es la tasa de cambio de z a medida que el tiempo avance? Muy bien. Entonces, vamos a hacer, en vez de enunciar el resultado final, se lo vamos a recuadrar muy bien al final, pero me interesa tratar de hacer la deducción. ¿Cómo llegamos a que vale lo que vale? Y para eso vamos a mirar exactamente cómo hicimos el argumento en una variable. Vamos a hacer el mismo argumento para dos variables. Entonces, el argumento para una variable, ¿en qué consistió? Lo tengo acá. Fue empezar escribiendo la regla de diferenciabilidad. Cuando escribí la diferenciabilidad de f en x, después observé o recordé que x en realidad era un x de t, y como me quedaba el incremento de f cuando incrementaba el t, tuve que dividir por el incremento en el tiempo. Bueno, cuando dividí por el incremento en el tiempo me apareció la derivada de x'. Bueno, lo que quiero es que hagamos exactamente lo mismo, pero partiendo entonces de esta fórmula que la tengo acá recuadrada en verde, que es esta expresión de la diferenciabilidad de f, escrita de esta manera. Bueno, entonces voy a escribir acá, tenemos que f de x, y va a ser igual a f de AB más f sub x en AB por x menos a, más f sub y en AB por y menos b, más un epsilon 1 por x menos a, más un epsilon 2 por y menos b. Antes ponía el módulo, ahora no pongo el módulo, es exactamente igual, porque si x menos a es positivo, poner el módulo o no poner el módulo no pasa nada. Y si x menos a es negativo, sacar el módulo lo que hace es poner un menos, pero este menos se lo puedo pensar que es epsilon 1, lo cambio por menos epsilon 1, no tiene por qué ser positivo el epsilon 1, pero igual tiende a 0, porque si epsilon 1 tiende a 0, menos epsilon 1 tiende a 0, entonces es lo mismo, lo puedo escribir con el módulo, sin el módulo es completamente equivalente. Vamos a escribirlo sin el módulo, que creo que es un poco más cómodo.
Bueno, entonces uno parte de acá. Entonces, ¿qué dice esto? Miro el incremento en f. Entonces esto es f de xy menos f de ab más, perdón, es igual a f sub x de ab por x menos a más f sub y de ab por y menos b más epsilon 1 por x menos a más epsilon 2 por y menos b. Y recordemos que epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 tiende a 0 si el xy tiende a AB. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora es donde recordamos exactamente igual que hicimos en el caso de una variable, que x en realidad es una función del tiempo y que y en realidad es una función del tiempo. Entonces x es igual a x de t y en t0 vale a, e y es una función de t y que y en t0 vale b. Entonces cuando miro eso me queda el incremento, pero ahora en z compuesto con r, ¿no? El incremento, pero cuando moví t. La cosa es que mover t implica haber movido x y movido y. Entonces me quedó f de x de t y de t menos f de x de t0 y de t0. Este es el incremento de z, pero moviendo t. Esto es igual, y me queda, bueno, f sub x en x de t0 y de t0 por x de t menos x de t0 más f sub y, lo mismo, x de t0 y de t0, a ver si me entra, por y de t menos y de t0 más los épsilons. Epsilon 1 en x de t menos x de t0 más epsilon 2 por y de t menos y de t0. Muy bien, y ahora es donde tenemos que dividir por t menos t0, porque si divido por t menos t0 acá tengo la derivada respecto de t. Entonces divido por t menos t0, entonces dividiendo por t menos t0, es decir, por el incremento, porque uno lo que le interesa ver es el incremento del f por unidad de tiempo, ¿no? Tengo que ver cuánto se incrementó f dividido el tiempo que transcurrió. Entonces, ¿qué me queda? Me queda acá f de x de t y de t menos f de x de t0 y de t0, todo dividido. T menos t0, esto va a ser igual. Cuando divido por t menos t0, acá agrupo t menos t0 acá, t menos t0 acá, t menos t0 acá y t menos t0 acá. Entonces me queda f sub x en x de t0 y de t0 por x de t menos x de t0 dividido t menos t0 más f sub y en lo mismo, x t0 y de t0 por y de t menos y de t0 dividido t menos t0 más epsilon 1 por este incremento también, x de t menos x de t0 dividido t menos t0 más epsilon 2 por y de t menos y de t0 sobre t menos t0. Bueno, ahora vamos a observar exactamente igual que hicimos en el caso de una variable. Voy a recordar acá el caso de una variable. Uno decía, bueno, cuando t tiende a t0, x de t tiende a x de t0. Acá va a pasar exactamente lo mismo, porque si x es una función derivable, entonces es continua. Y lo mismo va a pasar con y. Entonces, cuando t tiende a t0, x de t tiende a x de t0 y
y de t tiende a i de t0. Entonces, si tenemos eso, ¿qué nos dicen los epsilon? Que epsilon 1, como x de t0 es a, y de t0 es b, x está tendiendo a a y está tendiendo a b. Entonces, epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 tiende a 0. Bueno, por supuesto que, ¿qué pasa si x de t era igual a x de t0 antes o muchas veces? Bueno, por eso es que uno define antes de empezar todo esto el epsilon 1 como 0, en caso de que y de t sea igual a x de t0, y epsilon 2 como 0, en caso que y de t sea igual a y de t0. Ese es un detalle técnico casi insignificante, pero lo menciono por las dudas alguien proteste. Entonces, de acá luego tenemos que epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 tiende a 0 cuando t tiende a t0. Por otro lado, sabemos que x de t menos x de t0 sobre t menos t0 tiende a x' de t0, y lo mismo con i. I de t menos i de t0 dividido t menos t0 tiende a i' de t0. Todo cuando t tiende a t0 y cuando t tiende a t0. Entonces, si miramos acá esta expresión, ¿qué tengo? Esto está fijo, esto tiende a x'. Esto está fijo, esto tiende a x', esto tiende a x', esto tiende a x', pero epsilon 1 tiende a 0 y epsilon 2 tiende a 0. Esto desaparece. Entonces me queda f sub x por x' más f sub y por y'. Luego, juntando todo, obtenemos que la derivada de f de xy con respecto al tiempo, esto es igual a f sub x en xy por x' más f sub y en xy por y'. Y esta fórmula que acabamos de encontrar es la regla de la cadena en funciones de dos variables. Cuando compongo una función de dos variables con una curvita. Como se calcula es la derivada de f respecto de la primera variable por la derivada de la primera variable respecto del tiempo, más la derivada de f respecto de la segunda variable por la derivada de la segunda variable con respecto al tiempo. Otra manera análoga de escribir esto sería dz dividido dt, esto es igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esta fórmula, la recuadro, es exactamente lo mismo, la fórmula verde es igual que la fórmula rosa. Muchas veces uno se olvida hasta de la letra f, y acá donde dice f pongo z directamente. Entonces uno escribe dz dividido dt como la derivada de z respecto de x parcial por de x respecto del tiempo. La diferencia entre este símbolo y el d es que esto es como es una función de r en r, esta es la derivada total. Mientras que esta es la derivada parcial, porque esta es una función de dos variables ahora, y estoy mirando el incremento respecto de la variable x nada más. Más la derivada de z con respecto a y por de y respecto de t. Muy bien, muy bien. Esto podemos enunciar un teorema con hipótesis y todo, porque ¿qué es lo que hemos usado? Hemos usado que f es una función de dos variables diferenciable, que es diferenciable en el punto A, B, que x, y son funciones h y g y h, o sea, una función vectorial r llamamos,
que en t0 vale AB y que esa función es diferenciable, y entonces la composición me da diferenciable y esta es la fórmula para la derivada de la composición. Entonces escribamos eso, hemos entonces probado el siguiente teorema. Entonces, Teo, si quiero un teorema más formal, decimos, bueno, sea z igual f de x y una función diferenciable en un cierto punto AB y llamemos R de t igual a G de t, H de t, una función vectorial tal que R en un cierto t0 vale el punto AB y R es diferenciable en t0. Diferenciable para curvas, diferenciable y derivable es lo mismo. Eso es porque es el mismo concepto que para funciones de RNR, funciones de una variable. Diferenciabilidad y derivabilidad para funciones de una variable o para curvas es indistinto. Bueno, punto. Entonces, F, uno mira F compuesto con R, eso es mirar que X es G de t y que Y es H de t, eso es componer F compuesto con R. Esta es diferenciable en t sub 0. ¿Qué es diferenciable? Diferenciable ahora es derivable, porque F compuesto con R agarra un número t. Cuando agarra ese número t, R me da un vector, pero F me devuelve un número. Entonces es una función de RNR. Es una función derivable. Y cuando calculan la derivada de esto, ¿qué es esto? Es la diferencial de z respecto de t. O la derivada de la diferencial de f de xt respecto de t. Entonces eso es poner F compuesto con R prima en t0. Esto es igual a la derivada de f con respecto a x en AB por g' en t0 más la derivada de f con respecto a y en AB por h' en t0. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho más acá, porque me da mucha más idea de lo que está pasando. No tengo que llamar G, H, introducir tantas letras, sino simplemente digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo quiero mirar cuál es la derivada de z respecto de t. ¿Cuál es la derivada de z respecto de t? Miremos acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como z es f de xy y x depende de t e y depende de t, lo que tengo que mirar es cómo varía z cuando varía x por la variación de x con respecto a t, más cómo varía z cuando varía y por la variación de y con respecto a t. Y esto me da la regla de la cadena. Entonces, bueno, esto me parece bastante más natural, pero esto es lo que dice el teorema formal que hemos demostrado nosotros. Veamos un par de ejemplos, que la mejor forma de aprender es a través de ejemplos. Entonces, ejemplo. Entonces mi ejemplo es, tenemos z es igual a x cuadrado y más 3x y a la cuarta. Pero a su vez tenemos que x es el seno de 2t y que y es el coseno de t. Entonces lo que me pide el ejercicio es calcule la derivada de z con respecto a t
en t igual 0. Bueno. Entonces, bueno, por supuesto, ¿cómo podríamos hacer esto? No hay una forma directa de hacerlo, que ustedes no necesitan ninguna teoría, que es directamente donde dice x ponen esta fórmula, donde dice y ponen esta fórmula. Cuando escriben eso, les va a quedar acá una función de t. Derivan y evalúan en 0. Terminó. Será un poco plomo porque, bueno, tienen que hacer seno cuadrado de 2t por coseno t más. Pero lo hacen, no pasa nada. Bueno, yo lo que voy a mostrar es cómo se hace esto usando la regla de la cadena. Es decir, vamos a usar estas expresiones que están acá. Entonces, resolución. La derivada de z respecto de t, esto es la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esa es la fórmula que acabamos de ver. Bueno, ¿cómo derivo z con respecto a x? Miro esta fórmula. Esto es muy fácil, ¿no? Derivo esto respecto de x, me queda 2xy más 3y cuarta por la derivada de x con respecto a t. La derivada de x con respecto a t me queda 2 veces el coseno de 2t. Más. Ahora tengo que calcular la derivada de z con respecto a y. Me queda x cuadrado, el primer término deriva respecto de y, me queda x cuadrado, más, cuando deriva respecto de y, 3 por 4 es 12, x y cubo, y todo esto tengo que multiplicar por la derivada de y con respecto a t. La derivada de y con respecto a t es menos el seno t. Bueno, tengo esta expresión de ahora. Lo que pasa ahora es que tengo medio mezclado x y t, es como medio un lío, pero bueno, no importa. Si uno quiere, donde dice x reemplazo por seno de 2t y donde dice y reemplazo por coseno de t. Pero en este caso no hace falta porque me piden qué pasa en t igual 0, lo que me están pidiendo. Y digo, bueno, si t es igual a 0, ¿cuánto vale x? Para t igual a 0, x vale 0. ¿Y cuánto vale y en t igual 0? En t igual 0, y vale 1. Entonces, x vale 0 e y vale 1 cuando estoy mirando en este tiempo. Entonces, si yo miro la derivada de z con respecto a t y le evalúo en t igual 0, ¿qué me queda? A ver, 2 por x es 0 y es 1, más 3 por 1 a la cuarta por 2 por el coseno de 2 por t, pero t es 0, el coseno de 0 es 1, más x 0 al cuadrado, más 12 por x 0 por y 1 al cubo, por menos el seno de 0 que es 0. Bueno, pueden escribir menos, no hace falta. Todo esto es un gran 0, esto es un 0, entonces me quedó 3 por 1 a la cuarta es 3 por 2, 6. Entonces el resultado es 6. Espero que se haya entendido, no los tengo acá presentes para que me digan si no se entiende, si se perdieron, eso no lo sé. Pero bueno, es una primera aplicación más o menos simple de la regla de la cadena. Bueno, una observación bastante importante es cuando ustedes calculan la diferencial de z con respecto al tiempo, que esto me dio la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la diferencial de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Yo podría haber escrito esto como un producto escalar de vectores, haberlo escrito de esta manera. La derivada de z con respecto a x,
la derivada de z con respecto a y, producto escalar, la derivada de x con respecto a t, coma, derivada de y con respecto a t. Es decir, junto de un lado las derivadas de z y de otro lado las derivadas de las variables con respecto al tiempo. Entonces ahora uno hace la siguiente observación. Digo, ¿qué es este vector que está acá? Este vector que está acá no es otra cosa que lo que nosotros llamamos el gradiente de z. Es el vector gradiente. El vector que se forma poniendo como cada coordenada a las derivadas parciales de z. ¿Y qué es este vector que está acá de este lado? Este vector, si recordamos que esta curva era lo que nosotros llamábamos la función r, este que está acá es exactamente el vector derivado. Este que está acá es r'. Entonces, una forma interesante de recordar la regla de la cadena, esta versión de la regla de la cadena, de una forma que se pone bastante más parecida a como derivaban ustedes en el ciclo básico, es recordar si z era f y x, y lo llamamos r, es hacer esto. Si ustedes tienen la derivada respecto de t de f evaluado en r de t, esto que va a ser, este es el gradiente de la función de afuera f evaluada en la de adentro, por, la cosa es que ahora este por es el producto escalar, esto recordemos que es un vector, por el vector derivado de la curva. Entonces tiene una visión similar a lo que veíamos en el ciclo básico. La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. La cosa es que este por es un producto escalar de vectores. Este es el vector gradiente, es primera coordenada derivada de f respecto de x, segunda coordenada derivada de f con respecto a y. Y este es el vector derivado. Primera coordenada es x', segunda coordenada es y'. ¿Está bien? Pero bueno, no quería dejar pasar de hacer esta observación, porque en algunos contextos es bastante útil y es una forma de escribirlo también bastante común y que probablemente más adelante la estemos usando. Muy bien. ¿Qué pasa ahora cuando uno quiere hacer este tipo de composiciones? ¿Qué pasa ahora? Supongamos ahora que z es una función de x, y, pero x ahora es una función, no es una función de una curva, sino x es una función de dos variables también. Y es una función de dos variables. El caso que quiero tener en cuenta es el siguiente. Supongamos que yo tengo una función, una relación que z me dice que es función de las variables x, y. Pero yo ahora lo que quiero calcular es la derivada de z, pero respecto de las coordenadas polares, no de las coordenadas cartesianas, no respecto de x, y. Es decir, quiero calcular la derivada de z respecto del radio y la derivada de z respecto de θ. Entonces, en ese contexto, yo tengo que z es función de x, y, pero a su vez x yo la tengo descrito en términos de r y θ. X es r coseno θ, y es r seno θ. ¿Está bien? Ese es lo que tienen que tener en mente ahora cuando ¿en qué estoy pensando cuando quiero construir este ejemplo un poco más general? Es decir, z es función de x, y de las coordenadas usuales cartesianas, pero esas coordenadas son a su vez funciones de otras dos variables. Acá son variables genéricas u y b, pero hay que tener en mente, por ejemplo, podrían ser las coordenadas polares, r θ. Es decir, x es r coseno θ y es r seno θ. Esta sería la versión general de ese caso particular.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se calcula la derivada de z con respecto a u y la derivada de z con respecto a b? Porque si z es f de xy, pero x es función de v, y es función de v, entonces yo digo, cada vez que muevo u, mover u implica una perturbación en x y una perturbación en y. Entonces se mueve en x, se mueve en y. ¿Cómo se deriva z respecto de u? ¿Está bien? Entonces, ¿en cómo se calcula? ¿Qué quiero decir? Bueno, quiero tratar de escribir una expresión para esta derivada que involucre las derivadas de f, las derivadas de g y las derivadas de h. Entonces, bueno, en este caso voy a enunciar el teorema, pero la demostración vamos a ver que es muy simple porque se reduce al caso anterior. Se reduce al caso anterior. Entonces, teorema de regla de la cadena versión 2. Entonces este es el teorema de la regla de la cadena, versión 2. ¿Qué dice este teorema? Las hipótesis, ¿cuáles serían? Después ver si quieren escribirlo con las hipótesis precisas, no es tan importante, pero ¿cuáles van a ser las hipótesis? F tiene que ser una función diferenciable, G tiene que ser una función diferenciable, H tiene que ser una función diferenciable, todas funciones diferenciables. Entonces, ¿en dónde? Bueno, yo quiero que G en U0, B0 sea X0, que H en U0, B0 sea I0, que F sea diferenciable en X0 y 0, y que G sea diferenciable en U0, B0 y H diferenciable en U0, B0, y con eso toda diferenciable. Bueno, no me preocupa tanto las hipótesis, sino cómo se calcula. Entonces, ¿qué dice esta versión? Dice que la derivada de z con respecto a u, esto es la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Ahora son todas derivadas parciales porque x tiene derivadas tanto respecto de u como respecto de b. Entonces es la derivada de x respecto de u. Más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Y cuando calculo la derivada de z con respecto a b, ¿esto qué me da? Me da la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a b, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a b. Vamos a ver la demostración, es trivial, es absolutamente trivial porque se reduce al teorema anterior. Pero voy a darles una pequeña reglita de cómo recordar esto. Entonces, esto sigue, para acordarse qué combinación de derivadas hay que poner, hay que mirar el siguiente diagramita de árbol. Que es, uno pone acá la variable z, que es la que quiere estudiar sus derivadas. Y ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá z de qué variables depende. Entonces z depende en este caso de dos variables. Podría depender de más variables eventualmente, pero en este caso depende de dos variables, la variable x y la variable y. A su vez, x depende de cosas, no es una variable libre. X depende, en este caso depende de u y b. Y depende de u y b. Podría pasar que x dependa de u y b y que y dependa de w, o que y dependa del tiempo. O x dependa de ut y que y dependa de vt. Puede pasar, cada variable depende de lo que dependa. En este caso que estamos mirando, x depende de u y de b, y depende de u y de b. Entonces, ¿qué son estas flechitas que están acá? Estas flechitas ahora representan derivadas. Para pasar
de z a x tengo que calcular la derivada de z con respecto a x. Cuando para pasar de acá a z a y tengo que calcular la derivada de z con respecto a y. Ahora para pasar de x a u tengo que calcular la derivada de x con respecto a u y acá la derivada de x con respecto a b. En esta flechita es la derivada de y con respecto a u y acá es la derivada de y con respecto a b. Entonces, digamos que yo quiero calcular la derivada de z con respecto a u. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi diagrama? Lo que tengo que hacer en mi diagrama es, si quiero calcular la derivada de z con respecto a u, tengo que mirar todas las hojas de este árbol que terminan en u, que es donde yo quiero derivar. Entonces, subo hasta z. ¿Y qué tengo acá? Esta ramita, ¿sí? Esta primera ramita, es esta que está acá. Y después tengo esta otra ramita, que es esta que está acá. Bueno, debería haberlo hecho por ahí de otro color, la segunda ramita. La segunda ramita vamos a hacerlo con este color verde. Entonces, ¿qué va a ser la derivada de z respecto de u? Es la suma de las dos ramitas. En este caso son dos, pero sería la suma de todas las ramitas que terminan en u. Y en esta ramita, ¿qué apareció? Apareció la derivada de x respecto de u y la derivada de z respecto de x. Entonces esas van multiplicando. Entonces, ¿cómo calculo ZU? ¿Esto qué es? Esto es, miro esta ramita, ZX por XU más, siguiente ramita, ZI por I sub U. Y ahí tenemos la expresión esta. Si quisiera mirar la derivada de Z respecto de B, ahora miro todas las ramas que terminan en B. Subo y ahí me armo la fórmula que tengo para acá. Entonces, este diagramita de árbol es una regla mnemotécnica para recordar cómo se hacen las derivadas, que es bastante práctica. ¿Sí? Cuando uno aparece y dice, bueno, Z depende de X y W, X depende de T y de S, Y depende de V y T, W depende de... Y uno hace su esquema de árbol, de qué dependen todas las variables, mira todas las ramitas a la que quiso derivar, las construye para arriba y ya se armó cómo se calcula la derivada. Muy bien. ¿Cómo se demuestra esto? Demostración. La demostración es muy simple, porque fíjense, si yo quiero calcular la derivada de z respecto de u, ¿cómo se calcula la derivada parcial respecto de u? Es b queda fija y miro la derivada respecto de la otra. Así es como se define la derivada parcial. Ahora, una vez que b quedó fijo, u es como si fuera el t de antes. Entonces tengo que aplicar el teorema, la versión 1 de antes. ¿Qué dice la versión 1 de antes? La escribo por acá. Dice que la derivada de z respecto a t es b quedó fijo. Ahora mi variable es u. Entonces lo que antes era t ahora es u. Entonces, ¿quién es la derivada de z respecto de u? Es zx por xu más zi por iu. Zx por xu más zi por iu. No hay nada que hacer, ¿no? Y si ahora u queda fijo y miro a b como variable, entonces u está fijo. Ahora x es solo función de b, y es solo función de b. Entonces b juega el rol de t acá. Entonces, esto es zd. ¿Quién va a ser? Es zx por xb más zi por ib. Zx por xb más zi por ib. Entonces no hay nada que hacer. La demostración de este caso es exactamente reducir al caso anterior. Entonces, si observamos que calcular ZU significa mantener B constante y mirar X e Y como funciones solo de
u. Luego se reduce al teo anterior. Cuadradito. Entonces esta versión 2 realmente también es muy sencilla de calcular. No hay nada que hacer, ya hicimos todo el trabajo previo. Vamos a aprovechar entonces para hacer un último ejemplito y un par de ejemplitos y con eso terminamos. ¿Sí? Quiero hacer algunos ejemplos ahora y con eso terminamos ya. Bueno. Ejemplo. Vamos a ponerle un color a este primer ejemplo. Ejemplo, vamos a tener que z es igual a e a la x por el seno de y. X es igual a b cuadrado e y es igual a u cuadrado b. Entonces tenemos que calcular ZU y ZB. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula ZU? Si acá hacemos nuestro arbolito, para calcular ZU, ¿qué tengo que hacer? Tengo estas dos ramitas, esta ramita es ZX más XU y esta ramita es ZI más IU. Entonces ZX por XU más ZI por IU. ¿No? Entonces, resolución. ZU es ZX por XU más ZI por IU. Muy bien. ZX, como derivo esto respecto de X, es e a la X por el seno de Y. Por XU. ¿Quién es XU? B cuadrado. Más ZI. E a la X, la derivada del seno de Y es el coseno de Y. Por IU. ¿Quién es IU? Es 2V. Bueno, y ahora si quiero, donde dice X reemplazo por lo que vale y donde dice Y reemplazo por lo que vale. Entonces me queda E a la V cuadrado por el seno de U cuadrado B por B cuadrado más E a la U B cuadrado por el coseno de y es U cuadrado B por 2V. Y ahí tengo calculado Z. Bueno, dejo que ZB lo hagan ustedes. ZB igual ejercicio. Muy bien. Muy bien. Este debería ser fácil. Calculo yo que este tiene que ser fácil. Solamente les recuerdo que ZB, siguiendo la ramita, tenemos una ramita acá. Esta ramita es ZX por XB. Más, y la otra ramita es esta. Esta ramita que viene acá es ZI por IB. Y hacen exactamente lo mismo ahora. La cosa es que derivan ZX y ZI, ya lo tienen calculada. ZX y ZI. Lo que tienen que calcular es XB e IB. XB e IB van a ser un poquito distintos. No es muy distinto de lo que acabo de hacer yo. Siguiente ejemplo. Este ejemplo me dice, vamos a darle otro color a este ejemplo. Bueno, el siguiente ejemplo me dice que G de V es igual a F en U cuadrado menos B cuadrado menos U cuadrado.
y me piden probar que G verifica que si yo hago V por GU más U por GB, esto vale 0 siempre, para cualquier valor de las variables U y B. Este es el ejercicio que tenemos ahora. Resolución. Resolución. Bueno, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, lo que yo creo que hay que hacer acá es decir, bueno, z es esta función f, que es una función de dos variables que vamos a llamar x e y. Y que me está diciendo esta relación que x es igual a u cuadrado menos b cuadrado y que y es b cuadrado menos u cuadrado. Entonces, cuando yo hago esta relación, z es g, cuando la pienso como función de v. Entonces, ¿quién es gu? Gu es la derivada de z respecto de u. Pero esto es zx por xu más zi por iu. Y esto es igual a zx por, ¿cuánto vale xu? Xu es 2u. Más zi por iu. Iu es menos 2u. O sea, esto me quedó 2u por zx menos zi. Ahora calculemos gb. ¿Gb quién es? Gb es zb. ¿Y quién es zb? Zb, si z es f de xy, esto es zx por xb más zi por ib. Y esto es igual a zx por xb. ¿Cuánto vale xb? Xb es menos 2b. Más zi por ib. Ib es 2b. O sea, esto es igual a 2b por menos zx más zi. Bueno, una vez que hicieron esta cuenta, ahora es muy fácil chequear que si a gu lo multiplican por d y a gb lo multiplican por u y suman, eso va a dar 0. Ese chequeo lo hacen ustedes. Bueno, ya creo que este video quedó demasiado largo, así que vamos a darlo por terminado acá. Van a venir nuevos videos, van a venir otros videos teóricos con respecto a esto, donde veamos versiones más generales y la versión súper completa de regla de la cadena. Y fundamentalmente vamos a hacer más videos de ejercitación, porque este tema lo que necesita es mucha ejercitación. Así que les pido, por favor, comentarios, que me digan si se entendió, si no se entendió, qué son las cosas que no se entendieron, dónde creen que van a necesitar un poco más de explicación. Así nos guían un poco a nosotros de por dónde tenemos que ir armando el próximo material para ustedes. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.